Hola, bienvenidos a La Cosecha Centro Cristiano. Me da mucho gusto que nos estén acompañando el día de hoy y estamos contentos y emocionados por lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de nosotros y qué bendición es estar aquí con ustedes cada jueves compartiendo la palabra del Señor y aprendiendo juntos, porque yo también cada que doy un mensaje, cada que hablo de la palabra de Dios, juntamente con ustedes, Dios también trabaja con mi vida, en mi corazón y siempre hay algo nuevo que aprender, aunque a veces pensamos que son las mismas historias o ya las conocemos, ya las hemos leído, pero Dios siempre, cada que leemos su palabra, siempre resalta algo nuevo, siempre hay algo nuevo que aprender y eso es lo que me encanta de la palabra de Dios, que siempre, cada que la leemos, aunque sean los mismos capítulos, los mismos versículos, siempre Dios tiene algo nuevo para cada uno de nosotros. Y bueno, solo para recordarles a los que nos han estado siguiendo, estamos con esta miniserie de los milagros de Jesús, y ya hemos estado hablando por varias semanas, ¿verdad?, de milagro tras milagro, de las señales que Jesús hacía y todo como Él lo hacía. Cada uno de estos milagros tenía algo en especial y era algo sorprendente, y cada milagro tenía un significado y tenía un propósito que Jesús les quería enseñar a sus discípulos y a la gente que estaba alrededor de Él. Y hoy no va a ser la excepción. Hoy tenemos otro milagro impresionante, sorprendente, donde Jesús esta vez nos muestra cómo Jesús pudo sanar a un hombre que estaba ciego de nacimiento. Y por muchos, casi en la mayoría de los milagros podemos ver que eran situaciones o cosas que pasaban en la vida de las personas, en la vida de la gente, pero vemos como este milagro fue un poquito más especial, porque la Biblia nos dice que este hombre había estado ciego desde su nacimiento. Y vamos a orar para poder empezar. Señor, te doy gracias, Señor, por esta oportunidad, por este tiempo que me das, Señor, y te pido, Señor, que pongas las palabras indicadas, Señor, que tú quieres que pueda yo hablar en este día, Señor, y te pido por cada una de las personas que va a estar escuchando este mensaje, Señor, que tú abras su mente, su corazón, para recibir palabra de Dios y para poder entender un poco más de tu palabra, de las escrituras, Señor, y podamos embarcarnos en esta historia, en estos pasajes, Señor, y podamos entenderlo, Señor, y ampliar nuestro conocimiento de ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y ya hemos visto cómo la semana pasada vimos un milagro sorprendente, ¿verdad?, de Jesús caminando sobre las aguas, y pudimos ver la semana pasada lo que significa para nosotros, ¿verdad?, el hecho de que nosotros como hijos de Dios tenemos que ser obedientes a su palabra. Como vimos el punto también de cómo Jesús siempre viene a nuestro rescate. Y el tercer punto fue que nosotros, nuestros problemas y nuestras dificultades siempre van a aumentar nuestra fe en Dios. Y pudimos ver esas cosas y pudimos ver cómo Jesús se mostró, ¿verdad? Dice la Biblia que con compasión y amor para con sus discípulos, ¿verdad? Y cada vez que Jesús hacía un milagro, hacía una sanidad, él siempre veíamos de él eso, que él siempre tenía compasión, él siempre tenía misericordia de cada persona que él podía tener un encuentro con. Y vemos como en esta ocasión no va a ser la excepción. En el capítulo, voy a leer el capítulo 9, del versículo 1 al 7, para que podamos entender un poquito mejor la historia. Mientras caminaba Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre?, le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? No fue por sus pecados, ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar, pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Luego escupió en el suelo
Hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. Qué maravillosa historia podemos ver en estos versículos, ¿verdad? Vemos cómo otra vez siempre lo que me sorprende de estas historias o de la vida de Jesús es que Él nunca repetía ninguno de sus milagros. Él siempre hacía algo diferente o algo que nadie pensaba que Él podía hacer, ¿verdad? Y siempre esa singularidad de Jesús de que Él siempre encontraba cosas o hacía cosas o les pedía cosas a las personas, pero Él lo que en realidad buscaba era la obediencia de cada una de estas personas, ¿verdad? Y otra vez vemos, ¿verdad? En estos versículos que le dijo, le puso lodo en sus ojos y le dijo: vete a este lugar, lávate los ojos. Y vemos cómo este hombre, sin saber quién era Jesús, sin saber quién era este hombre que le estaba diciendo todas esas instrucciones, mas sin embargo vemos cómo este hombre creyó a las palabras que Jesús le estaba hablando, ¿verdad? Y vemos cómo él fue, dice la Biblia, que al final él pudo ver. ¿Tú puedes imaginar esta historia tan impresionante? Tú podrías, yo no sé qué se siente, ¿verdad? No poder ver desde tu nacimiento, pero yo me puedo imaginar el sufrimiento o el dolor de este hombre, ¿verdad? Que nunca había podido ver la cara de su madre, la cara de su padre, o quizás de sus hermanos, o quizás en su niñez no pudo jugar, no pudo tener muchas amistades o muchos amigos como nosotros pudiéramos, o como nosotros pudimos tener cuando estuvimos niños. Es algo, un sentimiento que a lo mejor yo no puedo entender, pero el solo hecho, hemos estado yendo a caminar por algún tiempo en las mañanas y yo me maravillo con las nubes y cuando va saliendo el sol, ¿verdad? Y me pongo a tomar fotos. Ahí estoy tomando fotos cada que voy, aunque sean las mismas nubes o el mismo paisaje, ¿verdad? Pero es algo sorprendente, algo maravilloso, algo tan precioso poderlo ver, ¿verdad? Con nuestros ojos. Y yo solo puedo imaginarme a este hombre que por mucho tiempo no podía ver, ¿verdad? Quizás este hombre ya tenía más de 30 años, ¿verdad? Porque como nos dice la Biblia, cuando sus padres hablaron con los judíos o los fariseos, nos dice la Biblia que le dijeron: pues este hombre, dijo, pues ustedes pregúntenle a nuestro hijo, él ya tiene suficiente edad, ¿verdad? Sabemos por eso que él ya era un hombre mayor, ¿verdad? Quizás 30, 40, no nos especifica la Biblia, pero podemos tener una idea y nos podemos dar cuenta de que por mucho tiempo este hombre no pudo ver el color de las flores, no pudo ver el color de los árboles, o no podía tener esas sensaciones que quizás tú y yo podemos tener, ¿verdad? Al ver estos paisajes tan hermosos de las montañas, de los bosques y quizás yo quiero que tú hoy puedas imaginarte, cerrar tus ojos y poder sentir eso que esta persona, que este hombre ciego pudo haber sentido durante todo este tiempo, ¿verdad? A lo mejor muchos lo rechazaban, a lo mejor sentía el desprecio de mucha gente porque no era igual que los demás, o a lo mejor se sentía solo o se sentía que nadie lo podía entender, pero durante este trayecto quiero que tú y yo podamos simpatizar con este hombre. Quizás nunca, para muchos de nosotros, no hemos estado ciegos o no hemos perdido la vista, pero hoy quiero que tú y yo podamos ponernos en los zapatos de este hombre, de todo este tiempo que él no pudo caminar, que él no pudo ver, que él no podía estar como tú y yo al 100%, de poder ver todas las cosas, toda la creación de Dios, ¿verdad? Como tú y yo lo podemos hacer el día de hoy. En el capítulo 8 vemos cómo Jesús estaba revelándonos una verdad muy sorprendente, donde él estaba dialogando o conversando con algunos de los judíos en el templo y él les decía que él era mayor que Abraham, que él estaba antes que Abraham, y eso nos revela la preexistencia de Jesús desde antes, ¿verdad? Y como ya lo sabemos a través de las Escrituras, la Biblia nos dice que Él creó todo lo que nosotros podemos ver, ¿verdad? Él fue el creador del universo, Él estuvo presente al inicio de la creación y a través de la Biblia podemos entender todo eso, pero en estos pasajes, en este capítulo 8, estos hombres
no podían entender, ¿verdad? Para ellos, Abraham y Moisés eran sus padres, eran los primeros peones de la fe, del judaísmo, del cristianismo, ¿verdad? Y ellos no podían entender cómo un hombre que ni siquiera tenía 50 años podría decir estas palabras, ¿verdad? Pero tú y yo sabemos que lo que Jesús era, ¿verdad? Que Jesús era hombre y que Jesús era Dios en él mismo. Y vemos cómo en esa historia estos hombres llegaron al punto de que para ellos que un hombre pudiera decir que era igual a Dios o que era Dios o hijo de Dios era una blasfemia, ¿verdad? Que en las leyes que ellos tenían era para agarrar piedras y apedrearlo hasta la muerte, hasta morir, ¿verdad? Y era una blasfemia para ellos, algo prohibido que nadie podía decir, que nadie podía hacer, ¿verdad? Pero vemos como Jesús una y otra vez, a través de los evangelios, a través del libro de Juan, él siempre decía que él era el camino, que él era la luz, que él era el pan de vida, que él era el agua que nos satisface, y siempre él estaba poniéndose en ese lugar, ¿verdad? Que él era Dios y que él fue el que hizo toda la creación del universo y todas estas cosas. Y vemos cómo estos judíos, estas personas no podían entender esto, y vemos cómo nos dicen al final del capítulo 8 que trataron de agarrar piedras y para apedrearlo, y en eso nos dice que Jesús se tuvo que ir, que Jesús tuvo que salir, ¿verdad? Se fue del templo, y en eso es cuando entramos al capítulo 9, donde dice que iba caminando con sus discípulos y vio a este hombre. Y ese es uno de los primeros puntos que yo pude ver a través de leer estos versículos, y tengo 3 puntos para compartir contigo y quiero que me sigas con cada uno de ellos. El primer punto es: Jesús se preocupa por nosotros. Y vemos que a veces tú y yo estamos en problemas, a veces tú y yo estamos en dificultades, y a veces nos cegamos a la necesidad de otras personas, a veces nos cegamos a los problemas de otras personas, o a veces yo sé que nos ha pasado mucho cuando vamos tarde al trabajo y vemos que alguien tiene un carro descompuesto a un lado. ¿Alguna vez te has parado a ayudar a alguien así? ¿O vas con mucha prisa o vas tarde a tu trabajo que ni siquiera tienes tiempo para poder hacer eso? O vemos que alguna viejita está tratando de pasar la calle y en vez de ayudarla casi la quieres atropellar, ¿verdad? Porque vas tan tarde, ¿verdad? Pero muchas cosas de la vida, ¿verdad? Y yo sé que estos son ejemplos fáciles y sencillos, pero hay muchas cosas donde tú y yo podemos estar preocupados y a veces nos cegamos a ver a las demás personas, a los problemas de las demás personas, pero vemos una y otra vez en cada capítulo de este libro de Juan cómo Jesús siempre se preocupaba por la gente. Como lo dije, cuando alimentó a los 5,000, Él tuvo compasión de ellos. Cuando los discípulos, Él los miró y miró su cansancio y tuvo compasión de ellos, tuvo misericordia. Y en esta ocasión fue igual, ¿verdad? Él pudo ver a este hombre y se pudo detener, aunque venían venían para que los querían apedrear y todo eso, pero aún así ellos pueden decir, no, pues ahorita nos queremos esconder o queremos apartarnos de aquí, pero más sin embargo vemos como Jesús y sus discípulos se detuvieron y pudieron ver a este hombre. En Juan 8:12 nos dice: Jesús habló una vez más al pueblo y dijo: yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán luz que lleva a la vida. Vemos cómo también en estos versículos también Él estaba explicándole a sus discípulos que su Padre lo había enviado a hacer un trabajo que tenía que hacerlo, ¿verdad? Y yo sé que nos explica siempre del día y de la noche, y que Él siempre está trabajando y todo el tiempo está trabajando. Ese era uno de los aspectos que también el grupo religioso, los judíos, siempre estaban peleando con Él, porque Él hacía todos sus milagros, todas sus sanidades, casi las hacía el día de descanso, el día de reposo. Pero vemos como Él siempre decía que él hacía lo que su Padre le decía, que Él trabajaba porque su Padre trabajaba todo el tiempo. Y vemos como Él siempre estaba buscándonos, Él siempre estaba procurándolos, y siempre donde Él iba, Él siempre sanaba gente y ayudaba a todos los que Él podía en ese momento, pero siempre era claro, y Él decía que a los que su Padre le mandaba ayudar, y Él hacía el trabajo de su Padre. En Jeremías 29:11 nos dice:
Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Vemos cómo Dios siempre se preocupa por nosotros, ¿verdad? Y Él siempre quiere lo mejor para ti y para mí. Aunque a veces eso se va a reflejar en alguna dificultad, en algún problema o quizás incluso hasta en alguna enfermedad, pero Él siempre busca lo bueno para nosotros y Él sabe lo que es mejor para ti y lo que es mejor para mí. Quizás en el momento de tu prueba o de tu dificultad o de tu enfermedad no puedes entender lo que Dios está haciendo en tu vida, pero eso es a lo que mi segundo punto al segundo punto que quiero llegar. Dice, Dios se preocupa por nosotros y siempre quiere lo mejor para nosotros. No sé en qué área de tu vida necesitas que Dios alumbre tu vida o que el Señor quite esa ceguera de tus ojos. Piénsalo por un momento. ¿Dónde necesitas que Dios te libre de esa ceguera al igual que este hombre ciego? La semana pasada mencioné que no hay problema o dificultad o enfermedad más grande que Dios no pueda resolver. No hay nada que tú y yo podamos pensar que es suficientemente grande o que es imposible para Dios. Para Dios no hay nada imposible y eso lo podemos ver en las Escrituras, ¿verdad? En ese versículo que no hay nada imposible para Dios. Y ese es mi segundo punto que quiero compartir contigo. Aprendamos a confiar en Dios como este hombre ciego. Jesús le puso lodo y le dijo que se fuera a lavar sus ojos y el hombre obedeció. En Jeremías 17 nos dice, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. En Proverbios capítulo 3 nos dice que confiemos en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. A veces tenemos que ser como este hombre. Cuando los judíos le preguntaron que quién le había sanado, él contestó, no sé quién me sanó, ni cómo. Lo único que sé es que antes no veía y ahora veo. Más adelante en la historia podemos ver cómo Jesús habló con él y este hombre creyó en Jesús como el Mesías. Pero lo que quiero compartir es que tú y yo podamos aprender a confiar en el Señor. Si Él nos está mandando por caminos que quizás tú y yo no entendemos o que quizás tú y yo no comprendamos, puede ser en forma de enfermedad, puede ser en forma de un problema, de una dificultad, ¿verdad? Pero una vez más, el Señor nos está mandando que podamos confiar en Él plenamente, así como lo hizo este hombre. Que tú y yo podamos decir como este hombre, yo solo sé que Dios está en control. No sé qué pasó, no sé cómo pasó, pero yo sé que Dios está en control y que Él me va a librar de mis angustias. Y te invito a que el día de hoy podamos darle a Jesús, a Dios, toda nuestra confianza. Como dije en el versículo anterior, ¿verdad? Bendito el hombre que confía en el Señor. Que tú y yo podamos ser esos hombres que la Biblia dice que Dios bendice sus pasos, que Dios guía sus pasos, ¿verdad? Pero tú y yo tenemos que aprender a darle toda nuestra confianza al Señor, que Él es bueno y que Él sabe lo que hace. Y esa es una de mis frases favoritas. El otro día estaba platicando con mi esposa y le digo que aunque yo sé que a veces ya lo digo muy repetidamente, pero yo sé que Dios es bueno y Él sabe lo que hace y Él sabe lo que es bueno para ti, lo que es bueno para mí, en cada etapa de tu vida, en cada temporada de tu vida. Y claro que Él sabe todo, ¿verdad? Porque Él fue el que nos creó, fue el que nos hizo
Y al igual que este hombre, así como Jesús creó lodo escupió en el suelo, agarró la tierra, hizo lodo y se lo pegó, se lo puso en los ojos de este hombre ciego, ¿verdad? Vemos como al principio de la creación, Dios, ¿qué fue lo que hizo? Del polvo, ¿verdad? Nos creó a nosotros. Y de esa misma manera podemos ver otra vez una semejanza, que Dios es el creador, Jesús es el creador de todo lo que hay, de todo lo que podamos, de todo lo que pueda haber existido y de todo lo que va a estar en el futuro, ¿verdad? Y podemos ver como siempre Dios está en control, y en cada uno de estos milagros, incluyendo de este hombre que no había podido ver por hace mucho tiempo, vemos cómo Dios se pudo manifestar en este hombre. Y como dice también más adelante, no solo, este hombre no estaba así porque tenía un pecado, porque había hecho algo mal, pero eso también me va a llevar a nuestro tercero y último punto del día de hoy. El tercer punto es, tu fe en Dios influenciará a otros a creer en Él. De la manera que tú y yo demostremos nuestra plena confianza en Dios, en toda circunstancia va a hacer que otros puedan creer y puedan confiar en Dios. ¿Alguna vez te has quejado porque Dios no te ha sanado delante de otras personas que quizás a lo mejor pueden ser creyentes, a lo mejor son personas que no han conocido de Dios? ¿Alguna vez te has quejado porque Dios no ha traído la sanidad a tu vida? ¿Alguna vez te has quejado porque Dios no ha resolvido tu problema o tu dificultad delante de otra gente? ¿Qué ve tu familia y tus hijos en tu vida? De cómo tú te expresas, de lo que Dios hace o de lo que no está haciendo en tu vida. Y a veces, aunque son frases que decimos o cosas que hacemos, pero hoy quiero que podamos pensar en eso, de cómo tú y yo nos expresamos, de lo que Dios nos está dando o de lo que aún no hemos recibido de Dios. Eso es muy importante porque de la manera que tú y yo nos expresemos de lo que Dios hace en nuestras vidas, mucha gente puede llegar a los pies de Cristo, ¿verdad? Si tú le cuentas a la gente tu testimonio de cómo Dios te rescató, de cómo Dios te salvó, de cómo Dios te libró, ¿verdad? Eso va a animar a la fe de personas que no son creyentes, a que ellas también quieran saber y quieran conocer de quién es Jesús, de quién es Dios y de su Espíritu Santo y de todo lo que envuelve el Evangelio, ¿verdad? Pero si tú y yo nos estamos quejando todo el tiempo y estamos hablando mal, ¿qué es lo que vamos a reflejar y qué es lo que otros van a poder ver en nosotros? Y como dije hace rato, muchas veces tus problemas no son por causa de pecados o por cosas que hiciste mal, sino simplemente, como nos dice la Biblia, es para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida y en la vida de los demás. En Juan 11:4 nos dice, cuando Jesús lo oyó, dijo, esta enfermedad, hablando de Lázaro, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ellos. Y vemos también como en el Salmo 108, versículo 5 nos dice, exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. En Habacuc nos dice, pues la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren la mar. Y vemos como muchas veces tus dificultades, tus problemas, no son porque Dios te está castigando, no son porque has hecho algo malo, no son porque quizás has estado en pecado, pero simplemente es para que la gloria de Dios se pueda manifestar en tu problema, en tu necesidad o en tu enfermedad, y no solo para tu vida, sino para que otros puedan ver lo grande, lo maravilloso que Dios es y cuán grande es su amor y su misericordia por la humanidad. Y eso es todo lo que tenía para por el día de hoy. Y la siguiente semana vamos a estar compartiendo el último milagro de esta serie, que es la resurrección de Lázaro, ¿verdad? Un milagro impresionante, un milagro tan maravilloso que Dios pudo hacer, y
vamos a entrar en la historia y vamos a poder ver algunos aspectos, algunos puntos, pero espero que nos puedan seguir acompañando y que como cada jueves, ¿verdad? Y como siempre, no se pierdan los mensajes del Pastor Antonio Domínguez los martes y los viernes, y también del servicio dominical los domingos. Espero que puedan pasar una buena noche y un buen resto de semana. Nos vemos.